Bueno, seguimos con los prácticos que están atrasados. Si ustedes tienen práctico 9, ya sé que el doctor subió los prácticos relacionados con 11 y 12, ¿sí? Así que estamos atrasados. Yo estoy atrasado, ustedes están perfectos. Bueno, sabemos que sí, lo que tiene que ver con las partes principales del encéfalo hacen referencia obviamente al tronco encefálico, media oblonga, protuberancia y mesencéfalo, cerebeles, diencéfalo y obviamente el cerebro, y todo esto va a estar protegido obviamente por la región endocraneal, o sea, por la parte de los huesos del cráneo, tanto la base como la calota. A su vez, esta protección se va a extender mediante obviamente las meninges, ¿sí? Que sería obviamente lo que tiene que ver con las meninges que están formadas por 3 capas, ¿sí? La más superficial hace referencia obviamente a la dura madre, le continúa el aracnoide, y la que se encuentra en relación con, diríamos, en relación con el sistema nervioso, es la pía madre, ¿sí? La dura madre, que está fusionada en doble capa, excepto en la zona de los senos cavernosos, ¿sí? Que se encuentra en la región de la silla turca o contornando la silla turca, que es donde va a desembocar la arteria carótida interna. Esta dura madre va a presentar extensiones, ¿sí? Que lo que van a hacer es dividir el endocráneo, ¿sí? En diferentes celdas, ¿sí? Tenemos la hoz del cerebro, ¿sí? La hoz del cerebelo, ¿sí? Que lo que hacen es justamente dividir los hemisferios cerebrales, ¿sí? Y los hemisferios cerebelosos, y la tienda del cerebelo, ¿sí? O tentorio, que lo que va a hacer es dividirme, diríamos, el hemisferio cerebral del hemisferio cerebeloso. Entonces, la protección justamente se va a dar tanto por la región ósea, ¿sí? Como por la región meningia. Bueno, el flujo sanguíneo cerebral sabemos que está formado por la confluencia de lo que tiene que ver la carótida interna, ¿sí? Con respecto obviamente a las arterias cerebrales posteriores, que me van a formar el hexágono arterial cerebral, o famoso polígono de Willis, ¿sí? Claramente la importancia radica en su, que va a dar irrigación a la parte cerebral, claramente, ¿sí? De la cual van a partir, diríamos, los diferentes vasos que son responsables del flujo sanguíneo a nivel cerebral. Bueno, con respecto, bueno, ahora hacemos el círculo arterial, ¿sí? O polígono de Willis, ¿sí? Formado por las ramas de la carótida interna, ¿sí? Y obviamente la rama terminal de la basilar que viene por detrás, ¿sí? Que se encuentra acá, para formar este hexágono que va a dar, diríamos, inicio, ¿sí? A la vascularización cerebral. Sabemos que el metabolismo del cerebro, ¿sí? Es exclusivamente glucolítico, es decir, depende exclusivamente de la glucosa, ¿sí? Es un tipo de metabolismo glucolítico aeróbico, ¿sí? O sea, que obtiene la ATP exclusivamente la descomposición de la glucosa, ¿sí? A través de su integración o disposición mediante el oxígeno. O sea que el metabolismo del sistema nervioso central, sobre todo el sistema nervioso, tiene que ver con un metabolismo glucolítico. Lo que tiene que ver con la inervación, ¿sí? Del sistema nervioso hace referencia a que hay un gran componente digamos, de la inervación de los vasos sanguíneos del plexo simpático, es decir, del sistema nervioso autónomo simpático, que va a colaborar en la regulación, ¿sí? Del flujo sanguíneo, junto con otros elementos como ser la concentración de dióxido de carbono, que tiene alta relación con los iones de óxido de carbono, ¿sí? La concentración de oxígeno y algunas sustancias que son liberadas generalmente por los astrocitos. Estas sustancias van a determinar que a mayor concentración, obviamente, que genere acidez, como el dióxido de carbono, los iones de oxígeno, genere mayor flujo sanguíneo, o inclusive, si las alteraciones o disminuciones de la concentración de oxígeno tiendan a generar vasodilatación, ¿sí? Para poder obviamente obtener o captar la mayor cantidad de oxígeno en ausencia del mismo. Y obviamente que hay sustancias como óxido nítrico, oradecidina, entre otras, que son las que están liberadas por los astrocitos, justamente
que son factores que van a colaborar en la regulación del flujo sanguíneo cerebral. Bueno, el incremento de la presión intracraneal claramente puede generar lesiones de los vasos, ¿sí? Y esas lesiones de los vasos pueden generar inflamación, y esas inflamaciones pueden generar oclusiones, ¿sí? Esas oclusiones pueden obviamente suceder cuando hay una crisis hipertensiva, una crisis de hipertensión que hace que se mantenga en el tiempo la tensión de las capas endoteliales, y eso favorece obviamente una isquemia transitoria o permanente que afecta la función cerebral, ¿sí? Bien, siguiendo con el flujo sanguíneo, diríamos que el flujo sanguíneo en general corresponde generalmente al 2% del peso corporal, ¿sí? Y que consume el 20% del consumo de oxígeno total, o sea, el consumo glucolítico, ¿sí? Se sabe también que ese flujo sanguíneo es de alguna manera eh, lineal, es decir, que cuanto mayor actividad neuronal hay, mayor es el flujo sanguíneo. Hay que también saber que una disminución del flujo sanguíneo por más de 2 minutos puede alterar obviamente la estructura neuronal, y generalmente 4 minutos de falta de flujo sanguíneo en el cerebral pueden originar un daño permanente. ¿Cómo está formada obviamente la barrera hematocefálica? Obviamente que el endotelio capilar está formado por iones estrechas, lo que hace un gran cierre y, digamos, una impermeabilidad por una membrana basal que corresponde obviamente a donde se sientan o donde se apoya justamente el endotelio, y las prolongaciones de los astrocitos como células de las neuroglias, ¿sí? Que lo que me determina justamente es una estructura muy semipermeable. Esta es las uniones que se encuentran entre las diferentes células que componen el endotelio. Obviamente que tiene una permeabilidad a las regiones, diríamos, a las sustancias liposolubles, ¿sí? Y una semipermeabilidad, por ejemplo, a la glucosa, la urea y la creatina, y tiene diríamos, una lentitud o una selección con respecto a la parte de proteínas y antibióticos. Esas son de alguna manera las características que tienen con respecto a la barrera hematoencefálica. Claramente que en esta zona, ¿sí? La difusión simple, ¿sí? La difusión facilitada para la glucosa, ¿sí? Son determinantes características de los tipos de transporte que van a haber en la barrera hematocefálica. Bueno, vamos a pasar a la parte del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Es decir, tanto las estructuras como su función, su composición, ¿sí? La circulación, y obviamente las alteraciones que se puedan suceder en caso de que haya una obstrucción a nivel de uno de los sistemas de conducción. Sabemos que el líquido cefalorraquídeo se forma en los plexos coroideos, ¿sí? Que son una serie de redes capilares, ¿sí? Que se encuentran presentes sobre todo en las paredes de los ventrículos a nivel cerebral. Esas células capilares están revestidas de células ependimarias, que son las que se encargan de generar la filtración, ¿sí? Por parte del plasma que se encuentra circulando a nivel sanguíneo, y secretarlo en forma de líquido cefalorraquídeo. Así que lo que hace la célula ependimaria es filtrar el componente celular, ¿sí? Y de esa forma dejar que utilizar parte del plasma para formar el líquido cefalorraquídeo. Sabemos que la función del líquido raquídeo, ¿sí? Más, diríamos, para mantener la homeostasis pasa por la protección, la parte química y circulatoria, ¿sí? Cuando hablamos de la parte de protección, hacemos referencia a que va a circular por todo el sistema nervioso, ¿sí? Entre la parte meningia, generando, ¿sí? Una especie de colchón, ¿sí? O espacio que separa las estructuras del sistema nervioso central de las regiones óseas, para proteger de cualquier tipo de traumatismo, ¿sí? De característica, digamos, mecánica. En la parte química y circulatoria se puede integrar mediante el transporte, obviamente, de diferentes metabolitos, como ser el oxígeno y la glucosa. Generalmente está compuesta por parte de proteínas, ¿sí? También glucosas o ácidos, ¿sí? Que se van directamente filtrando obviamente de la parte sanguínea,
como también de cationes aniones y algunos leucocitos. Con respecto a la circulación, sabemos que van a ir generando circulación a partir de los ventrículos más superiores, que son los laterales. De ahí va a pasar al tercer ventrículo, ¿sí? Cuarto ventrículo, ¿sí? Y se van a ir estacionando, ¿sí? Y reabsorbiendo en unas vellosidades, ¿sí? Que se denominan obviamente vellosidades aracnoideas, ¿sí? De los senos venosos, que se va obviamente mezclando, ¿sí? Con la sangre venosa, y obviamente el corazón, sobre todo el corazón, que es el que va a bombear la sangre, va nuevamente a generar, ¿sí? Que a nivel cerebral se produzca constantemente la filtración y secreción por parte de las células pendimarias en las redes capilares ventriculares, ¿sí? Es decir, que de alguna forma siempre hay circulando, ¿sí? Y reabsorbiéndose la misma cantidad, si se quiere, de líquido cefalorraquídeo. ¿Qué pasaría si se obstruye una parte de conducción? Bueno, tenemos este tipo de situaciones lamentables, como son las macrocefalias, secundariamente a taponamientos de los conductos que comunican los determinados ventrículos, lo que hace que en los niños que todavía tienen una parte cartilaginosa, ósea y en vías de desarrollo, ¿sí? Es decir, que no han cristalizado totalmente, la expansión de la masa encefálica, ¿sí? Determine una gran deformidad a nivel de la cabeza, secundario obviamente a expansión y compresión perdón, de la parte ósea, ¿sí? Obviamente que eso tiene una solución, si se lo agarra a tiempo, ¿sí? Generando obviamente una derivación del sistema ventricular hacia el corazón, para que esto obviamente no se llene de líquido y la masa encefálica no comprima con la pared ósea. Bueno, sabemos que tenemos diríamos, en lo que tiene que ver el tronco cefálico, tenemos el bulbo, la protuberancia, ¿sí? Que en el caso de la región vulvar raquídea, tenemos obviamente reflejos cardíacos, ¿sí? Como parte más importante, respiratorios y digestivos, ¿sí? Es decir, que a nivel bulborraquídeo se encuentra sobre todo el centro respiratorio, ¿sí? El centro de integración de la parte cardíaca, es decir, de las influencias, ¿sí? Hemodinámicas a nivel cardíaco, lo que hace de que cuando hay una lesión y en la región cervical superior o en la base del cráneo hay algún tipo de lesión que pueda cometer la región de la médula oblonga o bulbo raquídeo, esto se ve afectado claramente, ¿sí? Se ve afectado claramente determinando obviamente un paro cardiorrespiratorio, ¿sí? O una alteración sobre todo en lo que tiene que ver la regulación del centro respiratorio. En lo que tiene que ver con la protuberancia, ¿sí? Comparte de alguna forma lo que sería la función respiratoria, ¿sí? También tiene otras funciones obviamente de conducción. Siempre la médula oblonga y la protuberancia van a tener conducciones ascendente y descendente de los diferentes tipos de vías, ¿sí? Bueno, lo que tiene que ver obviamente con la región mesencefálico, ¿sí? Vamos a tener alteraciones sobre todo oculares, ¿sí? Ya que habíamos visto su gran relación con la parte colicular y su integración talámica, ¿sí? Lo que va a afectar sobre todo los reflejos oculares, ¿sí? Y la integración para poder de alguna forma integrar el movimiento con el movimiento ocular. Bueno, el sistema reticular sí es un sistema obviamente de conexión, diríamos, de las vías encefálicas básicas, de las vías del tronco encefálico bajo con las vías conscientes. Claramente que es lo que muchas veces determina, ¿sí? Su lesión, que haya una desconexión y que la persona se encuentre automáticamente diríamos, ¿cómo se dice la palabra? En coma, ¿sí? A partir obviamente de cualquier tipo de lesión. Bueno, si hay una alteración del cerebelo que se puede, diríamos que es clara, tiene que ver obviamente con la alteración del equilibrio, del tono postural, ¿sí? Sobre todo de todos aquellos movimientos, ¿sí? Que son automáticos o semiautomáticos, ¿sí?
La región talámica, ¿sí? Hipotalámica, lo que va a hacer es, y pineal, va a generar obviamente una gran desregulación disautonómica a nivel vascular, generando obviamente todo tipo de alteraciones de vasodilatación o vasoconstricción vascular, acompañadas obviamente de mareo, lipotimia, desmayo, ¿sí? A su vez de alteraciones claramente de las vías que también conducen, alteraciones sobre todo de las funciones alimenticias que habíamos visto en la región hipotalámica. Muy bien. Y hace referencia, bueno, estamos hablando de la espinal, sí, a modo general, estamos hablando de la médula espinal relacionada con los nervios del miembro superior, las diferencias entre astas y cordones, sí, y las astas lisas laterales. Bueno, lo que tiene que ver con la conexión de la médula espinal, ¿sí? Con el miembro superior, hace referencia al segmento que va aproximadamente de la vértebra C4 a T1, que es la que me va a dar la formación de obviamente el plexo braquial. Eso es como primera instancia, ¿sí? Luego, sabemos también nosotros que cuando hablamos de asta, ¿sí? Y cordón en la médula espinal, estamos hablando de alguna manera de dos partes, ¿sí? Que están integradas o que se integran en la médula espinal, y específicamente hacemos referencia a que en el caso de los cordones, estamos hablando de sustancia blanca, ¿sí? Y en el caso de las astas, primero que nada, de sustancia gris, ¿sí? Entonces, la sustancia gris me van a formar astas, ¿sí? En la médula espinal, y obviamente que hace referencia a la parte de los cuerpos celulares y a la integración de la información con sus respuestas, ¿sí? Tanto motoras como sensitivas. Sin embargo, los cordones, ¿sí? Son las zonas de sustancia blanca por donde transcurren, ¿sí? O se dirigen las diferentes vías, ¿sí? Tanto ascendente como descendente. Entonces, las astas son justamente destinadas a la integración de respuestas, ¿sí? Y diríamos, de recepción de información, y los cordones son los espacios o lugares por donde van a transcurrir los diferentes tipos de fibras. Las astas laterales van a aparecer aproximadamente, ¿sí? A nivel torácico, ¿sí? Es decir, que a nivel cervical no vamos a tener esos tipos de astas laterales. Muy bien. Vamos a pasar a lo que tiene que ver las meninges espinales, ¿sí? Que vamos a tener obviamente las tres capas, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con el espacio epidural, subdural y aracnoide.